Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo encuentro de la Fundación Atlas, donde conversamos con intelectuales, defensores de las ideas de la libertad. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar con Eliana Santanatoglia sobre el tema de la evolución de las normas. ¿Sí? Ella es directora del Instituto David Hume, es abogada, es máster en Economía y Ciencia Política por ESEADE, es máster en Filosofía de las Ciencias Sociales en London School of Economics y docente UBA. Además, ella ha hecho un doctorado, ella nos va a contar también en qué área. Así que le damos la bienvenida a Eliana. ¿Cómo estás, Eliana? Hola, buenas tardes Martín, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, te queremos preguntar un poco sobre tu actividad como directora ejecutiva del Instituto David Hume. ¿Cuál es la misión? Mira, bueno, la Fundación Instituto David Hume nació hace ya más de 10 años y bueno, está muy relacionada la misión de la Fundación justo con el tema que hoy vamos a charlar, porque justamente la Fundación tiene como idea principal ser un think tank académico, digamos, tiene una pata en investigación, de alguna manera organizar seminarios, grupos de estudio, de lectura, análisis de ideas, y por otra parte, temas de políticas públicas, pero basados justamente en estas investigaciones. Y como dice el título de David Hume, estamos de alguna manera inspirados en el pensamiento de la escuela escocesa del siglo XVIII, de la ilustración escocesa, bueno, como David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson, pensadores más contemporáneos como puede ser Friedrich Hayek y muchos otros pensadores que siguen de alguna manera esta línea de pensamiento y que tiene que ver justamente con una mirada evolutiva de las reglas e instituciones. Y bueno, la idea de la fundación fue en su momento introducir en el debate, no solo académico, sino también en el debate público, estas ideas y también ideas de un número de teorías evolutivas nuevas que creemos nosotros en algún punto continúan o se pueden entrelazar con esta tradición de pensamiento y que pueden aportar herramientas, elementos interesantes para pensar la realidad social, política, económica, etcétera, bueno, del país y del mundo. Y bueno, y en este sentido, por eso te contaba antes, hacemos seminarios. La idea de introducir estas teorías tiene que ver con poder pensar justamente a las instituciones no como creaciones deliberadas de los individuos, sino justamente como el resultado de un proceso gradual de aprendizaje, que puede ser individual, que puede ser social, y que de alguna manera tanto las teorías, digamos, de la ilustración escocesa como las del nuevo evolucionismo nos puede ayudar a comprender este fenómeno del surgimiento de las reglas e instituciones. Y luego, bueno, aportar soluciones o aportar sugerencias para la realidad que nos toca vivir, ¿no? En términos de políticas públicas. Sí, y te pregunto, vos hablas de evolución de las normas y me viene a la mente el pensamiento de Douglas North y él habla de las normas formales e informales, las reglas que determinan los comportamientos de las personas. Y cuando hablas de evolución de las normas, ¿te referís a las normas positivas o también a las reglas prevalecientes en la mente de los individuos y las sociedades? Bueno, mira, voy con esta última primero, después voy con la de North. Sí, mira, en realidad cuando se habla de mirada evolutiva de las normas o de las instituciones, podemos pensar en la evolución de las reglas sociales, de las reglas morales, de las instituciones políticas, y lo que yo he intentado hacer justamente en mi tesis doctoral y mis investigaciones es llevar todo este planteo a las reglas jurídicas también, que no soy la primera que lo hace. Hayek ya tenía justamente toda una teoría evolutiva del derecho. Lo que yo hago es, de alguna manera, entrelazar esta tradición de pensamiento con justamente lo que te comentaba antes, nuevas teorías evolutivas, como la psicología evolutiva, la teoría evolutiva de los juegos, el coevolucionismo, etcétera, y brindar una teoría jurídica desde la mirada evolutiva. Pero la mirada se puede pensar o aplicar a distintos tipos de reglas, que pueden ser las sociales, que pueden ser las jurídicas, que pueden ser las morales, etcétera. Con respecto a North, sí, North es uno de los autores que nosotros estudiamos, investigamos y justamente sigue también
esta tradición, todo lo que es el neoinstitucionalismo, y bueno, y sí, justamente este aporte de North de pensar instituciones formales e informales es muy útil para, por ejemplo, aplicarlo también al derecho y aplicarlo a distintas áreas de la realidad social, porque nos permite pensar que cuando creemos que estamos reglados por determinadas, por ejemplo, reglas formales, reglas positivas, no solo estamos reglados en el sentido de autorreglados, porque vos sabés que para North las instituciones son autolimitaciones que los individuos nos imponemos para bajar niveles de incertidumbre y para tener posibilidades de llevar adelante nuestros planes de vida de forma, de alguna manera, con menos costos, digamos, y más eficientemente. Bueno, justamente no son solo las reglas formales, las reglas que nos podemos dar a través, por ejemplo, de leyes o códigos, sino también los que son instituciones informales, las que nos justamente ayudan a bajar los niveles de incertidumbre, bajar los costos de transacción y permitir mejores interacciones individuales y eventualmente hasta un mejor desempeño en términos sociales y económicos, ¿no? Esto es un poco el punto de North, ¿no? Que a mejores instituciones también, de alguna manera, mayor crecimiento económico, ¿no? Mientras vos hablabas, yo pensaba en la Argentina, la historia argentina, Alberdi, el intento de, digamos, a través de una constitución revertir una tradición arraigada muy fuertemente. ¿Cómo analizarías vos este intento de cambio de Alberdi en el marco de la teoría evolutiva de las instituciones? Mira, justo tuve la oportunidad el año pasado en un ciclo que hicimos entre la Fundación y el Instituto de Formación Política y Gestión Pública de la Ciudad de Buenos Aires, organizamos un interesantísimo ciclo sobre historia y pensamiento argentino. Y tuve la oportunidad de preguntarle esto a Botana, justamente uno de los padres digamos, de la historia argentina y que ha trabajado muchísimo Alberdi. Bueno, justamente podríamos pensar en que Alberdi, Sarmiento y distintos pensadores del siglo XIX tuvieron distintas estrategias institucionales, por decirlo así. Y justamente una de las cuestiones que a veces se ha criticado de alguna manera es el intento de el cambio social a través de la institución formal, esto que hoy en día también vemos muchas veces cuando se debate, no sé, cualquier cuestión de políticas públicas que no funciona en la realidad y que lo que se propone es un cambio legislativo, ¿viste? Hay que cambiar la ley, dicen todos en la televisión. Bueno, el punto es si a través de la ley realmente podemos lograr el cambio o orientar la realidad hacia el lugar que nosotros queremos, ¿no? Y esto creo que tiene que ver con justamente entender no solo el origen, sino de alguna manera de qué se tratan las instituciones jurídicas, políticas, económicas. Si de alguna manera encaramos este estudio a partir de la mirada evolutiva, vamos a darnos cuenta que como no son el resultado de una decisión de una persona, de un conjunto de personas en un momento determinado, tampoco podemos cambiarlas de un día para el otro a través de una decisión normativa, digamos. Más allá de que, por supuesto, el fundamento de la Constitución argentina fue muy importante y nos dio un marco institucional importantísimo para el desarrollo posterior de la Argentina. Pero digo, si había alguna institución social que no coincidía con aquello que de alguna manera la Constitución pretendía establecer, bueno, muchas veces lo que se estudia es si esta, por decirlo así, desarreglo, digamos, entre las instituciones informales y las formales no fueron lo que llevaron en algún punto al fracaso de algunas de esas instituciones o a la no posibilidad de aplicarlas y de desarrollarlas como se desarrollaron esas instituciones en otros países. Está por eso, está como la estrategia de que la institución formal acompañe lo que está dado como sustrato cultural de esa sociedad, o que la institución formal intente modificar o guiar para el lado que, bueno, yo creo que el intento de la Constitución ha sido muy válido y en algún punto nos permitió avanzar en muchísimos aspectos. También, digamos, hoy se critica un poco el hecho de el intento de, a través de estrategias deliberadas, cambiar este sustrato cultural o intentar, bueno, también estaba la estrategia de alguna manera más culturalista, a través de la educación, digamos, más a la Sarmiento, digamos, pero bueno, justamente es uno de los grandes debates de la historia argentina, si la estrategia más de la institución formal o la estrategia más culturalista, por decirlo así,
fueron exitosas o no, o si de cualquier manera lo que importó por decirlo así, a su poco impacto, a su no eficiencia del siglo XX, fueron otros fenómenos que sucedieron en el siglo XX y que no tenían necesariamente que ver con estos intentos. Bueno, todavía los historiadores lo debaten. Yo creo que lo que es interesante es, a ver, si lo pensamos en términos más hayekianos, dar una regla general, dar un marco institucional general igual para todas las personas, que todos los individuos puedan, y también los gobiernos, ¿no?, puedan entender a través de qué marco podemos llevar adelante nuestros planes de vida. Que no nos diga qué es lo que debemos perseguir, sino cómo, digamos, ¿no?, con las reglas generales de nuestra... Me parece que en ese sentido la Constitución Nacional es un muy buen intento de fundar institucionalmente el sistema político en este sentido, y nuestra Constitución en ese sentido fue muy buena. Ahora, en términos más generales, si siempre la norma, o todos los intentos normativos que intentan modificar la realidad a través de norma formal, lo logran, no, claramente no, y en la Argentina tenemos un montón de ejemplos, y bueno, en esos casos habría que ver cuál es la visión de las instituciones que nos pueden permitir. Yo creo que la mirada evolutiva nos permite ver un poco más el marco más amplio y ver esta combinación, ¿no?, de instituciones informales con las formales y cómo funciona esa combinación para entender el resultado, ¿no? Y no es solo el fracaso de una norma, sino también qué otras instituciones están funcionando en paralelo para poder comprender, por ejemplo, ¿no?, este ejemplo que se da siempre en derecho. Una cosa es la norma en un sentido estricto, el texto de una norma, y otra cosa es la interpretación y la aplicación de esa norma, ¿no? Entonces tenemos constituciones a veces similares, en Estados Unidos, en la Argentina y no sé, en otros países ha habido textos constitucionales similares, pero que han funcionado muy distinto. Bueno, porque el marco institucional y el resto de las reglas e instituciones, las sociales, las morales, las tradiciones, etcétera, funcionaban de otra manera, y bueno, en el resultado final vemos que en algunas sociedades, en algunos países funcionaron mejor estas instituciones que en otros, o lograron los objetivos que se había de alguna manera imaginado el legislador, y en otros no tanto, ¿no? Pero bueno. Sí, y mientras vos hablabas yo pensaba en el libro de Lawrence Harrison, El subdesarrollo está en la mente, ¿no? Y su título me parece muy claro y que tiene que ver mucho con lo que vos comentabas, ¿no? Y sobre, sobre qué se asientan las normas positivas muchas veces, valores, hábitos, costumbres. ¿Vos pensás que coincidís con que el subdesarrollo está en la mente? Y en este contexto, digamos, ¿cómo operaría el proceso de globalización, ¿no?, que unifica a mentes o rompe barreras entre mentes y permite que estemos todos conectados, veamos todos la información que generan en todas las partes del mundo, y si esto tiene efectos sobre cambios en sociedades cerradas? Pienso, por ejemplo, en algunos países del mundo árabe, pienso en Rusia ahora, pienso en la misma Argentina. ¿Qué efecto podría tener? Siempre pensando en el mediano y largo plazo, supongo, ¿no? Sí, a ver, coincido en un aspecto con el que el subdesarrollo está en la mente, pero no en todo, digamos. ¿En qué sentido? Justamente la introducción de estas teorías que yo te decía, que te comentaba antes, por ejemplo, de la psicología evolutiva, del coevolucionismo, lo que nos muestra es que además de seres culturales, también somos seres biológicos. O sea, nos recuerda en realidad, ya lo sabíamos que somos animales, pero de alguna manera la crítica de estas teorías es que durante todo el siglo XX, y bueno, parte del siglo XXI también, en muchos momentos las ciencias sociales olvidaron el aspecto biológico de los individuos y partían de la base de que teníamos un cerebro como en blanco, ¿no? Y donde en lo que llaman blank slate, ¿no? Y de ese cerebro la cultura iba imprimiendo ideas, tradiciones, principios, costumbres, que puede ser a través de la educación de la familia, a través de la educación formal, a través de las religiones, etc. Lo que estas teorías vuelven como a rescatar es que nuestro cerebro, primeramente, no nace en blanco. Nuestro cerebro ya nace con algunas capacidades, por decirlo así, innatas. Se pelean entre ellos respecto de cuáles son esas capacidades, ¿no? Si son mecanismos generales, como pueden ser la memoria, la capacidad de imitación, la capacidad de calcular, o sea,
mecanismos muy generales que se aplican a distintos contextos, o algunos otros, como los psicólogos evolutivos, creen que son mecanismos más bien precisos, ¿no? Muy, muy identificables, ¿no? La capacidad de identificar caras, por ejemplo, la capacidad de hacer cálculo al margen, o sea, cuestiones muy específicas. Bueno, sobre esto se siguen peleando, pero todos coinciden en que no nacemos con una mente en blanco y no somos solo producto de la educación o de la cultura. En este punto, conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro o conocer mejor, por ejemplo, cómo reaccionamos frente a determinados estímulos o frente a determinado marco de incentivos, que esto la economía lo ha estudiado muchísimo, bueno, es interesante para este punto que vos decías más universal, ¿no? Parecería que todos los individuos, independientemente de su marco cultural, frente a determinado marco de incentivos, tiende, por supuesto que esto no es una predicción exacta, pero tiende a actuar de determinada manera. Por ejemplo, para poner ejemplos típicos, que ya los decía David Hume, digamos, los individuos tienden en general a proteger más a los cercanos que a los lejanos, ¿no? A los hijos o a los que cree como dependientes o cercanos, que a una persona que nunca viste en tu vida y que está en la otra punta del mundo, ¿no? Entonces, para explicar, por ejemplo, cómo funcionan los individuos frente a determinadas políticas públicas, bueno, es interesante, por ejemplo, pensar en estos términos y no solo en términos culturales. Ahora bien, lo que estas teorías también están planteando hoy, tanto la psicología evolutiva como específicamente el coevolucionismo, que trabaja el proceso de evolución biológica con el proceso de evolución cultural y sus interacciones, es esto, que el resultado, o sea, si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, el comportamiento de un individuo o una regularidad social, bueno, deberíamos intentar explicarla no solo a partir de la evolución cultural, sino también de la evolución biológica y ver cómo se puede dar como resultado de ambas evoluciones, por decirlo así. Que es un poco más complejo que decir simplemente esto es cultural. Porque parecería que esto es cultural hasta cierto punto, es hasta parecería medio determinista, pero culturalista, ¿viste? Es como, bueno, ya está, estás muerto, sos de tal cultura. Y después vemos que un individuo que en un contexto determinado actúa de una manera, se va a otro país y actúa de otra. Y decís, pero ¿cómo? Entonces no es que este tipo ya estaba seteado para actuar de tal manera, no es que le habían enseñado desde chiquito que, no sé, bueno, no, parece que el marco de incentivos, justamente las reglas formales e informales de ese otro contexto también influyen, y su capacidad de discernir y su capacidad de reaccionar en distintos contextos institucionales sigue existiendo, más allá de que su mamá le haya dicho o su religión le haya dicho, digo. Entonces, es interesante pensar por decirlo así, en el punto de encuentro entre su ser animal, su ser biológico, su ser cultural, y también su ser individual como estratega, ¿no? Que eso lo estudia más quizás la teoría de los juegos evolutiva, que es, bueno, el individuo juega, digamos, o actúa estratégicamente en distintos contextos, pero frente a los resultados que tiene en los juegos repetidos, bueno, va proponiendo nuevas estrategias y va cambiando su comportamiento a la luz del resultado de esas estrategias anteriores. Bueno, de nuevo, si vos en un contexto específico, cultural, jugás y tenés un determinado resultado, es probable que, bueno, sigas jugando sí o no, cambies. En cambio, te cambia de alguna manera ese contexto. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si pensamos a las reglas, de nuevo, solo como creaciones culturales deliberadas, digamos, bueno, vamos a pensarlo también, el resultado o su cambio, como una decisión deliberada. Ahora, si las pensamos realmente como el resultado yo lo que planteo en mi tesis básicamente es mirar a las reglas como resultado de 3 procesos evolutivos en paralelo, pero no solo en paralelo que van separados, sino que se interconectan. El proceso de evolución biológica, que muchas veces lo que nos daría sería un poco la explicación de las reglas más generales. ¿Por qué en casi todos los sistemas jurídicos, por lo menos occidentales, tenemos determinadas conductas sancionadas, ¿no? O por qué el determinado tipo de reacción, ¿no? Esto lo explican mucho los psicólogos evolutivos, por ejemplo, el aislar a la persona que traiciona al grupo, ¿no? La cárcel o otros tipos de reglas. Bueno, en general la biología o las explicaciones evolutivas de corte biológico nos permite explicar estas reglas generales y que muchas veces coinciden en muchos países. Esto que vos decías de la globalización, pareciera que hay algo que podemos conectar internacionalmente independientemente de nuestras culturas. Luego está lo que podría ser el proceso de evolución social o cultural más estudiado de pronto por los escoceses, por Hayek, etcétera, que piensan a las instituciones como, podríamos decir, como estrategias de supervivencia, pero ya más
culturales, ¿no? ¿Qué instituciones o qué reglas nos permiten vivir mejor, nos permiten llevar adelante mejor nuestros planes de vida, crecer en lo material o ser más libres en lo individual, digamos? Y estos, a veces, aunque son acciones individuales, producen como efectos sociales y hay como esta suerte de aprendizaje, este proceso de ensayo y error social. Y esto a su vez lo conecto con lo que se trabaja mucho en teoría de los juegos, que es más el proceso de aprendizaje individual, donde cada individuo a partir de ese marco de incentivos, que puede ser formal, que puede ser informal, va probando estrategias y va probando el resultado de esas estrategias a lo largo del tiempo. Por eso evolutiva, ¿no? No es la teoría de juegos tradicional, sino es una teoría de los juegos con tiempo y con procesos de aprendizaje. Entonces, de estos tres ámbitos o de estos tres niveles, es que podemos tener el cuadro completo, digamos, de cómo funciona una institución, de cómo funciona una regla y cómo funcionan los individuos en esos marcos normativos. Esa sería de alguna manera como un poco el resumen de mi propuesta. Sabés que mientras vos hablabas pensaba en los cortes de la 9 de julio de hace unos días y bueno, y de la resistencia al cambio que hay en las sociedades, ¿no? Y cómo a veces los sectores, entre comillas, más competitivos, más evolucionados, todo con comillas porque podemos enfocar y analizar cada concepto, son mejores, por ejemplo, en áreas productivas, pero los sectores menos competitivos económicamente son más fuertes y a veces resisten fuertemente al cambio. ¿Esto cómo se analiza en este contexto de la evolución, ¿no? ¿Y la resistencia al cambio es parte del poder evolutivo? Mira, yo creo que una primera aclaración que es importante, porque muchas veces me lo dicen, es la mirada evolutiva no es necesariamente una mirada que piense al desarrollo o al proceso social como positivo, como optimista. No es que siempre vamos hacia mejor, ¿no? Esta mirada tipo Kant, ¿no? Que tiene un ensayo en el siglo XIX sobre la historia de la sociedad hacia mejor, ¿no? No es esa ilustración que piensa el progreso hacia el infinito, no. Evolutivo quiere decir que plantea justamente un poco esto que decíamos antes, el cambio permanente de la regla de institución a la luz de las interacciones individuales, o sea, es un proceso micro que tiene un efecto macro, por decirlo así, por eso la idea de órdenes emergentes, pero que no necesariamente te garantiza que vas hacia mejor todo el tiempo, digamos. El cambio no necesariamente es progreso en el sentido tradicional del término. Eso es una aclaración. Por otro lado, lo que vos me comentás mira, yo creo que, a ver, si así me animo como muy salvajemente a hacer una interpretación de la realidad a partir de esto, porque hay que darle algunas vueltas, ¿no? Pero yo creo que muchas veces las instituciones o los comportamientos que van quedando son los más eficientes a la luz del marco institucional vigente. O sea, el tipo que hace el acampe quizás no es tan irracional o no es tan de resistencia al cambio, sino simplemente es de todas las estrategias que tiene en su mano la que él considera que le va a dar mejores resultados. Ahora, si eso tiene un efecto negativo hacia terceros, hacia otras, bueno, quizás eso no lo está evaluando, quizás es el resultado que, digamos, no le importa demasiado, pero en términos más individuales, muchas veces pensamos que algunas cuestiones son irracionales y en términos de estratégicos no son tan irracionales, ¿no? O sea, si pensamos en el resultado. Obviamente que está todo el problema que siempre se plantea, no solo en economía, sino también en teoría social, del corto y el largo plazo. Por supuesto que determinadas instituciones que nos dan resultados rápidos, o reglas o comportamientos que nos dan resultados rápidos en términos de beneficio individual, a la larga pueden llegar a ser muy negativas y pueden llevarnos al no crecimiento del conjunto. Bueno, esto es lo que de alguna manera ya veía Hume, ya veían los escoceses, ya veía Hayek, que hay un punto en el que nos caemos en la cuenta, por decirlo así, que cumplir con determinadas reglas nos trae beneficios no solo inmediatos, sino pueden no traernos beneficios inmediatos, de hecho, pero sí nos puede traer beneficios a largo plazo. Lo que pasa es que ahí, y es donde yo te digo que estoy animando una interpretación medio salvaje, el marco institucional argentino es completamente inestable. O sea, realmente no sé si tenemos la garantía de que si hacemos las cosas bien hoy, vamos a tener un mejor resultado dentro de 5, 10 o 20 años. Entonces, la tentación de jugar al corto plazo es altísima, no solo por parte de los que están acampando, de los propios políticos que responden, de la sociedad. Digo,
Fíjate que muchas veces tenemos tal nivel de incertidumbre respecto, digamos, en otras comunidades hay determinadas instituciones, quizás las informales de North, que son más estables a lo largo del tiempo. Entonces, aunque cambien las normas más formales o alguna estrategia de corto, tenés como la garantía de que a lo largo vamos. Ahora, en la Argentina esto no estaría sucediendo, digamos, y entonces muchas veces la estrategia de corto te lleva de alguna manera toda la energía. Y bueno, y yo creo que aunque parezca mentira, mucha de la gente que sigue apostando, por ejemplo, por el acampe, en realidad es bastante, como decís vos, el miedo al cambio es bastante conservador y dice, bueno, esto es lo que tengo, me guardo esto que tengo, que sea poquito, sigo negociando en este lugar porque no tengo ninguna garantía que si me voy de este lugar, si me voy de esta estrategia, ¿viste? El concepto de estrategia evolutivamente está, bueno, es si hay otra estrategia que puede superar los resultados de esta, ¿no? Si en principio, aunque sea en un cálculo muy salvaje, no creo que se pongan a hacer cálculo de problemas de esto, pero que en una mirada muy rápida ven que no hay ninguna estrategia que pueda llegar a ser más beneficiosa, bueno, probablemente se queden con la que tengan, y la que tienen es, me quedo acá, pido más plata, y bueno, que se caiga el mundo, pero es un poco, pero bueno, habría que ver de nuevo, y ahí sí, y en esto, digamos, para mí la mirada evolutiva de las reglas tiene un compromiso también de cada uno de nosotros entender que somos parte de las instituciones. O sea, que las instituciones no son cosas que vienen de afuera, que nos ponen, que nos imponen, sino que nosotros hacemos las instituciones con nuestro comportamiento en la vida cotidiana, en nuestras interacciones de todos los días. Entonces, nada, me parece que, por ejemplo, en una comunidad donde es muy común, de alguna manera, no cumplir con las promesas, que es una de las grandes reglas, digamos, de Hume, una de los 3 principios universales de la justicia para Hume, cumplir con las promesas, bueno, donde todos estamos tentados de no cumplir con las promesas en la vida cotidiana, bueno, es muy probable que los niveles de confianza mutua sean muy bajos, y esto, digamos, hace casi imposible el desarrollo institucional, y eso lo dicen casi todos los autores en las primeras hojas de cualquier libro de biología, de mirada evolutiva, cultural, todo, digamos, lo que llaman trust, digamos, la confianza interpersonal. Si no hay eso, no hay desarrollo prácticamente de reglas o instituciones comunes que permitan luego el crecimiento del grupo. Entonces, bueno, creo que hasta a ese nivel más fundamental tendríamos que estar mirando en la Argentina, por ejemplo, el desarrollo de la confianza mutua, ¿no? O sea, como algo básico que da fundamento luego a instituciones mucho más complejas. No sé, Liliana, muchísimas gracias, seguiría hablando muchísimas horas. Te hago una pregunta para una respuesta cortita y al pie para cumplir con los tiempos, pero dale. En términos de los contractualistas, estamos en Argentina en un estado de naturaleza, en una sociedad civil, en un estado intermedio, mitad y mitad o algo similar. Mirá, los evolutivos, los escoceses también hablaban de estado de naturaleza. Mirá, yo creo que, para no ser tan pesimistas, yo creo que estamos en ese proceso de pasar del estado de naturaleza, porque el estado de naturaleza implica ningún nivel de esa confianza, ningún nivel de instituciones, y yo no creo que estemos en ese punto, ¿no? De estar solos. El estado de naturaleza para los escoceses era prácticamente el individuo, no había nada de división de trabajo, no había nada de cooperación mutua, etc. Creo que estamos en el proceso de darnos cuenta que sin nada de cooperación mutua y nada de división de trabajo, etc., y tenemos, por eso, como comentábamos antes de la Constitución, tenemos algunas instituciones formales y marcos que nos podrían servir para desarrollar mejor nuestras instituciones. Pero bueno, tenemos que también ser conscientes de qué hacemos nosotros como parte de esas interacciones que dan fundamento a las instituciones para ver si las hacemos funcionar mejor, ¿no? O van para el lado del crecimiento y de la cooperación. Eliana, muchísimas gracias por la posibilidad de charlar con vos, gracias a todos los que nos acompañaron, y bueno, esta entrevista va a estar disponible en todas las redes en un ratito, así que para que la puedan ver de vuelta o compartir. Muchísimas gracias Eliana nuevamente, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vos, Martín. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias a